Hoy es jueves, marzo 10 del 2022. Le damos la bienvenida al pastor David Edgardo Delgado desde El Salvador de la iglesia Alfa y Omega, Asamblea de Dios en Chalchuapa. Pastor, gracias por estar con nosotros. Bendecimos su vida, su familia y damos gracias al Señor por tenerlo acá con nosotros. Bendiciones. Amén. Buenos días, hermanas. Dios me las bendiga. Qué bueno es estar en este momento para clamar, interceder por diferentes necesidades, así como lo acaban de hacer ustedes. Agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad que se me brinda y deseo pues compartir la palabra. En este instante utilizamos como punto de partida el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 41. Marcos 9, 41, que nos dice de esta manera: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El tema que deseo compartir es: cuando las cosas pequeñas las engrandece el Señor. Cuando las cosas pequeñas las engrandece el Señor. Es interesante, fascinante pensar en la infinita cantidad de cosas pequeñas que con el transcurso del tiempo ya no son pequeñas, sino que llegan a convertirse en cosas enormes, gigantes. Quiero dar por lo menos 3 ejemplos que nosotros conocemos de nuestro día de vivir y que podemos observarlas constantemente. Una de ellas es el tiempo, la segunda es el agua, y un tercer ejemplo para ilustrar este principio es la letra o la escritura. Consideremos cada uno de ellos y observamos que se cumple esto. Lo pequeño se convierte en grande. Veamos el primer caso, el tiempo. La fracción mínima convencional del tiempo, ya sabemos, es el segundo. Pero los segundos se convierten en minutos. Los minutos se hacen horas. Las horas nos proporcionan los días, las semanas se convierten en meses, los meses en años, los años forman décadas, las décadas forman siglos, los siglos se convierten en milenios, y así podemos, así sucesivamente. Eso es en cuanto al tiempo. Un segundo es la base y luego todo lo demás. Y un segundo sucede en un parpadeo de ojos, un abrir y cerrar de ojos. Pero mire cómo va evolucionando y se convierte en algo mayor. ¿Qué podemos decir del agua? Igual, lo mínimo que nosotros conocemos del agua es una gotita, una gota de agua. Pero si comenzamos con esa base, entendemos que el agua inicia ahí, pero esta es una gota, es lo mínimo. Pero varias gotas se convierten, podemos decir, para el caso, en una lágrima. Y muchas lágrimas se conforman un llanto. Y de ahí vienen refranes como un mar de llanto o lágrimas de cocodrilo. Pero todo comienza así con una gotita. Por otro lado, la acumulación de varios millones de gotas se convierten en un arroyo. Y la acumulación de ellos se transforman en un río. Los ríos desembocan en lagos o represas y acumulan ya no millones,
de gotas, sino millones de metros cúbicos de agua. Y esta finalmente desembocan en el inmenso o en el infinito mar. Y todo comienza con una gota. Veamos por otro lado, siempre en el caso del agua, una pequeña cantidad de agua calma la sed, la aplaca, pero la cantidad adecuada. Una lluvia normal alimenta la tierra para que ésta produzca y nos entregue su fruto. Pero una lluvia muy fuerte o exagerada puede producir estragos, hace que los ríos crezcan y arrasen con todo lo que encuentran a su paso. Una presa también sobrecargada puede romperse y causar desastres muchos kilómetros a la redonda. Por otro lado, un mar embravecido puede producir una ola gigantesca que genere un tsunami y destruir la costa o la vida alrededor. Pero qué tremendo. Todo comienza con partículas pequeñas, con una gota de agua. Veamos el último caso. ¿Qué podemos decir de la palabra, la escritura? Lo mínimo ahí en este caso es una letra. Pero una letra no nos dice nada o no nos dice mucho, una letra aislada. Pero ya si le agrega otra, una consonante y una vocal, ya esto ya forman sílabas. Y las sílabas nos producen las palabras producen frases, las frases oraciones gramaticales que tienen ya verbo, sujeto y predicado. Las oraciones gramaticales nos producen párrafos que ya son segmentos de escritura un poco más grandecitos. Los párrafos se convierten en capítulos, los capítulos nos producen los libros forman bibliotecas y las bibliotecas forman las culturas y las culturas nos trasladan a la historia de la humanidad. Y todo comienza con una letra. Bueno, esos son ejemplos que nosotros conocemos del mundo que nos rodea. Pero para ilustrar el principio, cuando las cosas pequeñas las engrandece el Señor, yo deseo tomar 3 ejemplos que los encontramos en el ministerio de Jesús, en donde efectivamente podemos observar esta verdad, cuando las cosas pequeñas se convierten en grandes por la mano de Dios, por la obra de Jesucristo. El primer ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Me permito leer este párrafo. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este ejemplo lo podemos resumir así. Un favor entre 4 produjo un hombre sanado. Esta historia del paralítico que fue llevado entre 4 de sus amigos es tan hermosa que nos la relatan los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no aparece, pero Mateo, Marcos y Lucas nos relatan este hecho, que fue una señal que hizo Jesús en su ministerio. ¿Qué podemos extraer de esta linda historia? Entre otras cosas, era necesario hacer un esfuerzo extra para solventar la necesidad de un hombre que no podía valerse por sí mismo. Este hombre era un paralítico. Necesitaba ayuda externa para poder movilizarse y llegar al lugar exacto donde podía ser resuelto su dificultad, su problema. Encontramos aquí en el relato que leímos que Jesucristo está ubicado en Capernaum. Y al estar ahí, naturalmente la noticia corrió. Jesús está en cierta casa. Porque aquí dice el versículo, y se oyó que estaba en casa. Bueno, esa noticia se extendió de tal manera que la comunidad se dio cuenta dónde estaba Jesús. Y estas noticias llegaron al hombre también y a sus amigos. Cuando oyen esa noticia, porque donde Jesús está es conocido. Donde Jesús está presente, hay evidencias de su presencia. Y la gente, al enterarse de esa buena noticia, pues muchos se agolparon, se allegaron a esa casa de tal manera que se hizo una cantidad considerable de personas y la casa, digamos, usemos esta expresión, ya no dio abasto. Llegó al tope de su capacidad de albergar personas. Porque el registro sagrado, Marcos nos dice que ya no cabía la gente. No podían entrar por las puertas, ya no podían entrar por las ventanas. Y entonces estos 4 hombres toman a su amigo, lo conducen, llegan al frente de la casa y se dan cuenta que no pueden ingresar. Por la puerta no pueden entrar, está lleno. Por las ventanas tampoco, hay mucha gente, es imposible entrar. Entonces ellos dicen, ¿qué hacemos? Solo les queda una opción, el techo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van a subir al techo? Las casas en aquel momento en Palestina tenían lo que se puede llamar escaleras exteriores. Es decir, se podía accesar al techo de la casa por una escalera exterior. Utilizaron ese medio y al llegar al techo hay otra dificultad. ¿Qué hacemos? Porque el techo está ahí. Pues, manos a la obra. Hacen una abertura, descubren, quitan parte del techo, que por supuesto no es como los nuestros en la actualidad, sino que era hecho de otros materiales, más fácil de quitar, de apartar para hacer un espacio, para abrir un espacio. Ya teniendo solventada esa situación, ahora es cómo bajarlo. Mire cuántas dificultades para acercarse a Jesús. Para acercarse a Jesús hay que hacer esfuerzos. Para acercarse a Jesús no es así automáticamente. Hay que tomar decisiones radicales y actuar. Mire el proceso que estos hombres siguen. Le ayudan a su amigo, lo conducen en su camilla hasta la casa, pero luego no pueden entrar, suben al techo.
abren un espacio para luego la otra situación es hacerlo descender. Pues la camilla la atan de tal manera que amarrada, pues tuvieron ya la facilidad de hacerlo descender. Miren qué interesante, son 4 hombres actuando para ayudar a un amigo, a un necesitado. 4 amigos de él entran en acción y lo hacen descender. Ahora aquí viene algo muy importante. Al llegar ya abajo, quedó en la mejor posición. ¿Dónde es la mejor posición? Justo frente a Jesús. Llegó frente a Jesús. Estar frente a Jesús ya es garantía de que algo sucederá. Estar frente a Jesús es una garantía absoluta de que algo va a pasar. Y al llegar allí frente a Jesús, cara a cara, lo puede observar, lo puede contemplar. Y ahí comienza la bendición para este hombre. No quedó a un lado, no quedó atrás, sino que justo frente a Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Frente a Jesús algo va a suceder. Cuando estamos frente a Jesús, hay perdón de pecados. Cuando estamos frente a Jesús, hay sanidad para el cuerpo. Al estar frente a Jesús, hay sanidad para el alma. Al estar frente a Jesús, hay libertad, hay liberación. Las cadenas se rompen, los muros se derriban. No hay nada que pueda estar imposibilitado al encontrarse frente a Jesús. Algo digno va a suceder, algo hermoso va a pasar. Y a este hombre le llegó su momento. Jesús le dirige la palabra y le dice, tus pecados te son perdonados. Aquí encontramos otra verdad. Jesús va al centro, al meollo del problema, porque en la raíz, el origen del problema del hombre es el pecado. Le otorga perdón de pecados. Es mejor primero sanar llegar a la raíz, sanar el problema principal que es el pecado, y Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. Indudablemente ahí hay religiosos que están para ver y criticar. Hay un cierto grupo de escribas ahí y le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo, por supuesto, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, conoce sus pensamientos. Y le dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué estás pensando esto? Pues des en cuenta, les dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder para perdonar pecados. Le digo al paralítico, levántate, toma tu camilla, levántate. Te otorgo también la sanidad. Segunda bendición para el hombre. Primero obtiene su perdón de pecados y luego la sanidad para el cuerpo. Porque Jesucristo ofrece soluciones integrales. Resuelve su problema principal, que es el pecado, y ahora resuelve el problema por el cual el hombre va. La sanidad de su cuerpo. Le sanó, le quitó la parálisis. El hombre se levanta y tranquilo, ahí está sano, glorificando a Jesús. Y la gente al observar eso, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué encontramos ahí? Un favor entre 4 produce la sanidad de un hombre. Mire, un favor de 4 hombres produce la sanidad de su amigo. Veamos un segundo ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 11, 38 al 44. Tenemos aquí el caso de Lázaro. Un favor pequeño produce la resurrección de Lázaro. Este milagro únicamente lo relata Juan, no está en los otros evangelios. La resurrección de Lázaro es otro de los milagros que se destacan en el ministerio público del Señor Jesús. Pero aquí vemos, este relato también es muy interesante y conocido. Uno de los amigos de Jesús y las hermanas de él eran una familia muy unida a Jesús, María, Marta y Lázaro. Encontramos
una urgente necesidad porque Lázaro enfermó y murió. Mandan aviso a Jesús y Jesús no contesta inmediatamente, dice esperemos más. Él sabía lo que iba a hacer y lo que iba a suceder. Se demoró. Era una demora a propósito con un fin determinado, específico, porque Jesús nunca llega tarde. Él llega en el momento exacto, en el momento preciso. Y llegó 4 días después, según la concepción y la percepción humana. Dijeron, qué ingrato, ¿por qué se tardó tanto? ¿Hoy para qué? Ya murió. Sale a su encuentro una de las hermanas de Lázaro y le dice, mi hermano está muerto. Y Jesús le contesta, él va a resucitar. Contesta la hermana, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Tenía conocimiento naturalmente y fe. Pero Jesús no se está refiriendo al día postrero, sino a ese momento ya, aquí y ahora. La otra hermana queda en casa y luego va también al encuentro de Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cristo hace una declaración que trasciende los tiempos, las edades, y la tenemos nosotros hoy en el Evangelio. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Esa es una verdad contundente. Luego le dice, pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde le pusiste? Y hermanos, allí Jesús emerge de él su naturaleza humana porque se conmovió sus entrañas, su espíritu. Dice, Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Pero estando ahí ante la tumba, Jesús dice, da una orden. Más bien es un ruego. Dice Jesús, quiten la piedra. Aquí hay otra verdad. Algo debemos hacer nosotros para que Jesús haga el resto. Hay algo que nosotros debemos hacer. No debemos dejarlo todo a Él. ¿Qué debían hacer los hombres ahí? Quitar la piedra. Tenía cierto esfuerzo naturalmente, pero algo hay que hacer. Si ustedes quitan la piedra, dice Cristo, yo hago el resto, déjenme el resto a mí. ¿Qué puede significar quitar la piedra en el caso nuestro? Quitar toda barrera, todo obstáculo que impida que Cristo obre. Quiten la piedra de duda, quiten la piedra de incredulidad, quiten la piedra del materialismo, quiten la piedra de la ausencia de fe, quiten la piedra de tantas cosas que pueden estar impidiendo que yo obre. Hay que quitar todo obstáculo para que algo suceda, para que el milagro suceda, para que Jesús pueda entrar en acción. Por supuesto, así fue. Cuando quitan la piedra, Jesús actúa inmediatamente. Bueno, antes sucedió algo también hermoso que quiero retomar. Hizo una oración Jesús, una oración anticipada porque el milagro todavía no ha sucedido. Cristo dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y Lázaro todavía está ahí muerto en la tumba. Pero mire, Cristo está dando gracias antes de que suceda el milagro. Nosotros hacemos al inversa. Primero queremos el milagro y después damos gracias. El método de Jesús es distinto. Primero demos gracias y después viene el milagro. Entonces, Padre, gracias te doy. Gracias anticipadas antes de que suceda el milagro. Eso es fe. Quiten la piedra. Luego Cristo dice, Lázaro, ven fuera. Se dirige exactamente a Lázaro, porque algunos estudiosos creen que si Cristo solamente dice, ven fuera, muchos aprovechan la oferta y salen de sus tumbas, pero no, él se dirige a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre sale de su tumba porque ante la voz de autoridad, ante la voz de poder de Jesús, la muerte también actúa y soltó a Lázaro. Y Lázaro salió.
¿Qué entendemos aquí? Un favor pequeño, quiten la piedra, produce la resurrección de Lázaro. Veamos el último ejemplo. En el Evangelio de Juan también, capítulo 6, versículo 8 al 10. Un favor espontáneo, 5,000 alimentados. Este milagro lo relatan los 4 evangelios. Oiga bien, es el único milagro que relatan los 4 evangelios. Esto también aquí hay algo muy lindo, muy especial. Conocemos la historia también. Surge una necesidad ya no individual, sino que colectiva. Hay una multitud ahí que está hambrienta. ¿Qué sucedió? Bueno, Jesús está en su ministerio, la gente lo sigue, las multitudes van tras él, pero llega un momento en que, de acuerdo al relato de Juan, la hora ya no era muy adecuada para ir a buscar provisiones. Los negocios ya están cerrados, los supermercados ya están cerrados, las tiendas ya están cerradas. No hay donde obtener provisiones. Y donde los discípulos entran en acción. Uno es Felipe y el otro es Andrés. Uno le dice, bueno, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero le dice, ¿qué hacemos? ¿De dónde vamos a sacar pan para alimentar a esta gran multitud? Aunque Juan dice, Jesús ya sabía lo que debía hacer. Solo lo está probando. Y viene aquí el discípulo como que es una especie de contador, porque hace un presupuesto, hizo cuentas y le dice a Jesús, 200 denarios no nos van a alcanzar. Es decir, hizo cálculos, hizo un presupuesto. 200 denarios no alcanzan para alimentar a tanta gente. Y luego aparece en acción otro discípulo, Andrés, y le dice, mira, Señor, yo encontré a un muchachito, encontré a un niño, que ahí tiene el refrigerio que le puso la mamá, ahí está su lonchera, ahí está su provisión. Pero mire qué ingratitud diría cualquiera, el refrigerio de un niño, para tanto que va a hacer, ¿qué hacemos con eso? Si la provisión del niño solo eran 5 panes y 2 peces. Qué interesante. Y Juan no dice peces como grandes, no, pececillos dice. Me da la idea como que no eran tilapias, no eran, no era un pez grande, no era un tiburón, no, pececillos, peces pequeños. Ahora bien, ahí está la provisión, se la llevan a Jesús. El milagro ocurre en las manos de Jesús, porque los milagros ocurren, el origen de los milagros es Cristo, no somos nosotros. Cristo es el que hace la obra. Nosotros debemos colaborar para que Cristo actúe. Los discípulos colaboraron, le presentaron al muchacho. Y qué tremendo lo que sucedió ahí. Cristo una vez más hace una oración, bendice y se multiplica la provisión cuando las cosas pequeñas las engrandece el Señor. Porque los milagros solamente van a suceder en las manos del Señor Jesucristo. Él es el que hace las cosas sobrenaturales. Él es el Señor de lo sobrenatural. Y qué tremendo lo que sucedió en ese momento. Hubo una multiplicación extraordinaria. La provisión se multiplicó y alcanzó para alimentar a esa multitud. Que Juan dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero si ya hacemos y agrandamos el conteo y agregamos a las mujeres, agregamos a los niños, el número aumenta naturalmente, ya no son 5,000, puede ser 10,000, 15,000, más. Qué hermosura lo que sucede ahí. Alcanzó para alimentar a miles y miles de personas
La provisión de un niño alcanzó para alimentar a miles y miles de personas. Y yo tengo buenas noticias. El Cristo que multiplicó los panes y los peces está vigente, está activo. Hoy, en pleno siglo XXI, Jesucristo también puede hacer milagros de multiplicación, milagros de provisión. Muchos de nosotros, quizás todos nosotros, somos testigos de esta verdad. En un tiempo en donde hay escasez, en un tiempo donde no hay provisión, Dios milagrosamente, Jesucristo milagrosamente da la provisión justo en el momento de necesidad, en el momento exacto, porque Jesucristo es Dios de milagros. Jesucristo es el Señor. Vemos estos tres ejemplos que nos demuestran y nos ilustran esta verdad. Cuando las cosas pequeñas las engrandece el Señor. Retomemos los tres casos. Un favor entre cuatro, un hombre sanado. Un favor pequeño, Lázaro resucitado. Y un favor espontáneo, 5,000 alimentados. Cuando las cosas pequeñas las engrandece el Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu poder. Porque así como en aquel tiempo tú hiciste tantas señales sobrenaturales, y de ellas hoy hemos tomado solamente 3 para ilustrar este principio. El Cristo que sanó al paralítico, que resucitó a Lázaro y que alimentó a esa enorme multitud. Ese Cristo está activo. Ese Cristo está vivo. Ese Cristo está a nuestro alcance, a nuestra disposición. Ese Cristo merece ser exaltado, merece ser adorado, merece que le rindamos nuestro culto, nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra adoración. Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro servicio. Un Cristo de tal magnitud vale la pena que le busquemos. Un Cristo de tanta gloria y poder merece que nosotros nos acerquemos a Él. Gracias, Señor, por estar a nuestra disposición, por estar pendiente de nuestra vida, de nuestras necesidades. Bendito sea tu nombre. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, por siempre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor me la bendiga, estimadas hermanas. Amén. Amén, amén. Qué preciosa palabra, Pastor David. Gracias, gracias por compartirla realmente. Cuando las cosas pequeñas las engrandece el Señor, póngalo todo en las manos de Dios. Si usted ha dicho, yo lo voy a hacer con a mi manera, yo voy a engrandecer esto, cuidado. Si lo ha dicho, arrepintámonos, pongámonos en las manos del Señor, porque Él es quien hará. Los peces llegaron y los panes llegaron a las manos de Dios, de Jesús. Gloria al Señor. El paralítico llegó a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Lázaro tuvo que intervenir Jesús para hacer ese precioso milagro. Él es quien hace todo, iglesia. Él es quien engrandece. Él es quien multiplica. Él es quien está con nosotros. Él es el que sana. Y el mejor lugar a donde podemos llegar es a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Qué preciosa palabra, Pastor David. Bendecimos su vida, su casa, su ministerio allá en El Salvador. Iglesia Alfa y Omega. Oramos por cada uno de ustedes sabiendo que Dios está engrandeciendo su nombre, porque el nombre que se engrandece es el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Le bendecimos, Pastor.